Corresponde hoy abordar el tema número 3 del programa, denominado la potestad investigativa de los órganos de control fiscal. En clases pasadas, en principio hablamos de los tipos de responsabilidad que comprometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. También hicimos referencia al principio de autonomía e independencia de estas responsabilidades. Luego, analizamos uno a uno todos los actos, hechos u omisiones en los cuales puede incurrir un funcionario público en el ejercicio de la función pública y que pudieran comprometer en un momento determinado su responsabilidad administrativa. Hoy hablaremos ya de la fase previa al procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, una fase especial que básicamente constituye la facultad que tienen los órganos de control fiscal de poder iniciar las investigaciones cuando del curso de sus actuaciones de control surgieren indicios o surgieren elementos probatorios que hagan suponer que la responsabilidad administrativa de un sujeto o de un funcionario público pudiera estar incursa en alguna de las causales previstas en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El contenido que vamos a desarrollar será el siguiente. En primer lugar, haremos referencia a las bases legales de la potestad investigativa, para luego pasar a las nociones generales de dicho procedimiento, el objeto que persigue, las características del mismo, los sujetos de responsabilidad, el lapso de sustanciación, las notificaciones, la formación del expediente, el régimen probatorio y culminaríamos con los efectos que produce este procedimiento especial. Con respecto a las bases legales, es importante destacar que el título 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en sus artículos del 77 y siguiente, regula todo lo relativo al procedimiento para determinar las responsabilidades en las que pueden incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. En tal sentido, este título prevé todas las normas relacionadas con la investigación previa o preliminar, que es denominada acá la potestad investigativa, así como también los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, el procedimiento formal para su determinación, las sanciones aplicables, las medidas preventivas y la prescripción no solo de las acciones administrativas sancionatorias, sino también de las resarcitorias. Asimismo, de los artículos 70 al 80 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, se regula todo lo concerniente con la potestad investigativa que ostentan los órganos de control fiscal. En definitiva, estas son las bases legales que sustentan no solo la potestad investigativa como procedimiento previo al de determinación, sino también todo lo relacionado con los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, las sanciones aplicables, medidas preventivas, etc. Con respecto a las nociones generales de la potestad investigativa, en principio es necesario destacar que los órganos de control fiscal, tanto internos como externos, ostentan potestades muy amplias. No solamente pueden investigar, sino que también tienen facultades para decidir, ya que pueden, en primer lugar, declarar responsabilidades administrativas, imponer multas, formular reparos o inclusive archivar las actuaciones cuando no se evidencien hechos generadores de responsabilidad, sea administrativa, penal, civil o disciplinaria. En general, el procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas tiene un carácter especialísimo y prevé dos fases. Una fase previa de investigación denominada potestad investigativa y que aquí estamos analizando hoy, y una etapa formal e imprescindible relacionada exclusivamente con el procedimiento administrativo que tiene lugar una vez que ya es dictado el auto de inicio o de apertura. Es decir, que debemos visualizar
que el procedimiento de determinación de responsabilidades está dividido en dos etapas, una de investigación previa y otra posterior a dicha investigación. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo 77, establece que la potestad de investigación preliminar que poseen los órganos de control fiscal está asociada a las actuaciones, o realizar, mejor dicho, las actuaciones que sean necesarias con el propósito de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a normas legales o sublegales. Incluso pueden determinar el monto de los daños causados al patrimonio público si fuera el caso, así como la procedencia de acciones fiscales. En definitiva, la potestad investigativa no es otra cosa que la facultad que ostentan los órganos de control fiscal para realizar las actuaciones o investigaciones preliminares destinadas al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de los cuales, a juicio del órgano de control, existan méritos suficientes para ello y que pudieran encuadrar dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa establecidos en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ahora bien, al analizar el objeto de la potestad investigativa, debemos decir que en principio esta fase lo que busca es básicamente determinar si hay méritos suficientes que den lugar o no a la apertura del procedimiento formal para la declaración de responsabilidades administrativas, para la formulación de reparos o para la imposición de multas. Es decir, lo que persigue esta potestad investigativa es la determinación de suficiencia de méritos que den lugar o no a la apertura de esa segunda fase procedimental, que no es otra que la fase formal de determinación de responsabilidades. Asimismo, se persigue con esta potestad investigativa la obtención de los elementos probatorios que le permitirán al órgano de control fundamentar el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades. Por otra parte, con respecto a las características de la potestad investigativa, es necesario en primer lugar indicar que la misma es inmanente a las actuaciones de los órganos de control fiscal. En este sentido, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, esa facultad está asociada a las atribuciones propias de los órganos de control. En segundo lugar, esta potestad investigativa se rige por los principios de imparcialidad, objetividad, celeridad y economía procesal, respetando siempre el debido proceso. En tercer lugar, es necesario destacar cuál es el procedimiento a seguir a la hora de llevar a cabo la potestad investigativa. Lo primero es valorar preliminarmente las actuaciones de control fiscal. En este sentido, el órgano de control fiscal, bien sea interno o externo, a través de la dependencia encargada de llevar adelante las investigaciones y actuaciones de tipo fiscal, emite un informe, el cual es valorado por la oficina encargada dentro del órgano de control de llevar adelante la potestad investigativa. Si de ese informe o de esa valoración preliminar de ese informe se determinan que pudieran existir supuestos generadores de responsabilidad administrativa, se procede a la apertura del procedimiento de potestad investigativa a través de un auto que debe contener, por supuesto, unos elementos mínimos contemplados, por cierto, en el propio reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Seguidamente se ordena la formación del expediente, la apertura formal del expediente, donde obviamente se van a incorporar todos los elementos documentales que sustentan esta actuación de esta potestad investigativa, estas investigaciones. Posteriormente se notifican a los interesados legítimos a fin de que estos pues obviamente puedan ejercer el derecho a la defensa, tal y como lo expondremos en láminas posteriores.
Luego transcurre el lapso para la presentación de los descargos y la interposición de pruebas, es decir, la promoción y evacuación, y se culmina con el informe de resultados. A grosso modo, este es básicamente el procedimiento que tiene lugar dentro del órgano de control fiscal a los fines de hacer efectiva la potestad de investigación previa que ostentan estos órganos de control fiscal. Otra de las características esenciales de la potestad investigativa es que la misma en principio es reservada. Y se dice en principio porque así se deriva del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Sin embargo, hay que destacar que una vez que se vincula directamente la actuación u omisión de un funcionario con los hechos investigados, el expediente inmediatamente dejará de ser reservado para ese funcionario, quien tendrá derecho a que le sean informados los hechos con los cuales se le estarían vinculando. Es importante destacar que con respecto al artículo 79 hay que ser muy cauteloso, pues esta norma habla de imputado, siendo esta una calificación que para ese momento aún no tiene el funcionario, pues en esta fase previa, por cierto, se trata sencillamente de personas vinculadas a un hecho determinado o simplemente personas investigadas. Evidentemente, la palabra imputado, a nuestro juicio, constituye una ligereza del legislador, razón por la cual es preferible evitar las palabras responsabilidad o imputado cuando el funcionario pide acceder al expediente. Sin embargo, tanto el artículo 75 como el artículo 73, numeral tercero, ambos del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, aclaran que las personas indicadas en ese artículo 79 de la ley que estén directamente vinculadas con los actos, hechos u omisiones investigados tendrán el carácter de interesados legítimos. Y por último, la potestad investigativa, y se inicia mediante un auto de proceder de conformidad con el artículo 73 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Dicho auto de proceder debe contener lo siguiente: en principio, la identificación del órgano de control que inicia la potestad investigativa, el alcance de la actuación fiscal y las normas legales que sustentan su competencia. Luego debe identificar a la entidad donde se efectuó la actuación fiscal. Se deben indicar los actos, hechos u omisiones presumiblemente contrarios a una norma, la fecha de ocurrencia de las mismas, así como las personas presumiblemente vinculadas con los hechos irregulares. También se deben indicar los elementos probatorios con los cuales cuenta el órgano de control fiscal. Y por supuesto la orden de efectuar las diligencias necesarias y de formar el expediente, así como también la orden de notificar a los interesados legítimos para que presenten sus descargos y promuevan pruebas en un lapso de 10 días hábiles y 15 días hábiles, 10 días hábiles para promover y 15 días hábiles para evacuarla. El auto de proceder es a todo evento el documento a través del cual se da inicio formal al procedimiento de potestad investigativa. Cuando de la valoración preliminar realizada, el órgano de control determine que hay suficientes méritos para investigar y comprobar la realización de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, que a su vez pueden ser subsumidos en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa previstos en el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. A todo evento, con el auto de proceder, la dependencia competente dentro del órgano de control fiscal, sea interno o externo, formaliza la apertura de la potestad investigativa. Otro punto a destacar dentro de este tema lo constituyen los sujetos que comprometen su responsabilidad. En este sentido, es necesario destacar que de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los sujetos que pueden ver comprometidas sus responsabilidades desde el punto de vista administrativo, penal, civil y disciplinario son los siguientes. En primer lugar, todos aquellos que estén investidos de función pública. Luego, los empleados de los entes mencionados en el artículo 9
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, estén estos en funciones de dirección, supervisión o coordinación. Asimismo, los obreros de esos organismos y, en definitiva, cualquier particular que contrate o administre recursos de alguno de estos entes. ¿Ok? Estas son básicamente las personas o los sujetos que comprometen su responsabilidad. Por otra parte, debemos destacar el lapso de sustanciación con el que se cuenta para llevar adelante la potestad investigativa. Como punto previo, es menester indicar que la Ley Orgánica de la Contraloría y el reglamento, ambos textos legales no establecen un lapso determinado o específico para sustanciar la fase o la potestad de investigación. Sin embargo, si se atiende a los lapsos previstos en el reglamento de la ley para las distintas actuaciones que tienen lugar dentro de la fase de investigación, se puede inferir que la sustanciación de la potestad investigativa no debería exceder de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del interesado legítimo. Esos 45 días hábiles están distribuidos de la siguiente manera: 10 días hábiles después de la notificación del interesado para que presente sus descargos y promueva pruebas, 15 días hábiles para la evacuación de las pruebas y 15 días hábiles para la elaboración del informe de resultados. Si el procedimiento se lleva a cabo en atención estricta a estos lapsos establecidos en el reglamento de la ley de la Contraloría, pues evidentemente la sustanciación de la potestad investigativa no debería exceder de 45 días hábiles. ¿Ok? Eso sí, contados a partir de la notificación del interesado legítimo. En cuanto a las notificaciones que se deben dar durante la potestad investigativa, es necesario establecer que el objeto que éstas persiguen básicamente es informar a los legítimos interesados sobre los hechos que se investigan a fin de que éstos puedan producir sus alegatos y aportar los elementos probatorios que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. El ordenamiento jurídico venezolano para garantizar el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 constitucional prevé la realización de actos de comunicación que tienen por objeto transmitirle a determinada persona algo que ésta deba conocer o que deba hacérsele conocer para el mejor desarrollo del procedimiento. Normalmente lo que se da a conocer es un acto administrativo definitivo o uno de trámite. La formalidad de la notificación tiene por objeto informar al destinatario que se produjo una determinada decisión. Ello a los fines de que pueda ejercer efectivamente su derecho a la defensa, persiguiendo con ello la eficacia de los actos que puedan comprometer la responsabilidad del mismo. En lo que concierne al proceso investigativo, este persigue que el interesado sea informado, es decir, de manera específica y clara sobre los hechos que se le imputan para que, además de tener un acceso inmediato al expediente, pueda aportar los elementos probatorios que luego serán analizados técnica y jurídicamente para la emisión del informe de resultados con el que culminará la fase de investigación por parte de la dirección operativa encargada de llevarla adelante dentro del órgano de control fiscal. En definitiva, la notificación es un acto administrativo independiente dirigido a los interesados y cuyo fundamento es ponerlos en conocimiento de manera personal de una determinada decisión administrativa para que estos puedan defenderse frente a la propia administración y no ser sorprendidos por esta, en virtud de que sus derechos subjetivos e intereses legítimos, personales y directos pudieran verse afectados de manera favorable o desfavorable por el acto administrativo. Para que la notificación pueda gozar de plena validez debe cumplir, por supuesto, con algunos requisitos que se encuentran establecidos en el artículo 73 de la LOPA. Y para que pueda producir sus efectos es necesario que esté ajustada a las disposiciones vigentes, tanto en lo referente a los sujetos como en lo concerniente al objeto y a la actividad. Si la notificación reúne todos los requisitos, produce sus efectos, es decir, a partir del momento de la notificación, el acto notificado adquiere eficacia.
Sin embargo, si la notificación es realizada de manera defectuosa, pues la misma no afecta la validez intrínseca del acto ni tampoco su eficacia, cuando el interesado hubiese intentado oportunamente y ante la autoridad competente el recurso adecuado. Con respecto a los tipos de notificación que pueden darse durante la sustanciación de la potestad investigativa, tenemos en principio la notificación personal, que es aquella que recae directamente en el interesado legítimo o en su apoderado o incluso en un tercero que se encuentre en el domicilio o en la residencia de uno u otro. Por ello, el recibo que se exige al momento de la entrega debe dejar constancia del nombre y de la cédula de identidad y demás datos de la persona que recibe. La entrega de la notificación puede efectuarse en el domicilio, entendiéndose obviamente por este el lugar donde se supone que tiene el asiento principal de sus negocios o intereses, o la residencia, que se puede equiparar también a la morada o el lugar de habitación del interesado o de su apoderado, de conformidad con el artículo 27 del Código Civil. Para que la notificación surta efectos legales, debe practicarse en la persona del interesado o de aquella que sea capaz de obligarlos en derecho. De lo contrario, la notificación carecerá de validez y no producirá efecto alguno. Frente a esta notificación personal está la notificación por carteles. Este tipo de notificación procede cuando resulte impracticable la notificación personal por no encontrarse la persona en el domicilio o por ignorar la administración en la residencia o el domicilio del interesado. En este supuesto, la notificación se publicará en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tenga su sede, y en este caso se entenderá notificado el interesado 15 días después de dicha publicación, circunstancia que debe advertirse en forma expresa. En caso de no existir prensa diaria en la referida entidad territorial, la publicación se hará en un diario de mayor circulación de la capital de la República. Significa entonces que la modalidad de notificación a través de una publicación del acto en un diario de mayor circulación constituye en consecuencia una forma subsidiaria y excepcional con respecto a la notificación directa y personal. Con respecto al tema de los requisitos que debe contener la notificación, el artículo 79 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 76, establece que las notificaciones que hayan de realizarse con ocasión del ejercicio de la potestad investigativa deberán cumplir con lo siguiente. En primer lugar, indicar el número del expediente, la dependencia en que se encuentra este expediente con la dirección exacta y el horario de atención al público, el señalamiento expreso a los interesados legítimos o a sus representantes legales para que a partir de la fecha de la notificación puedan acceder al expediente y, por supuesto, en este caso quedarán a derecho para todos los efectos derivados del procedimiento de investigación. Debe indicar también que del resultado de la investigación se dejará constancia en un informe de resultados previsto en el artículo 81 de la ley. Y por último, debe también señalarse que el interesado legítimo contará con un lapso de 10 días hábiles contados a partir de la notificación más el término de la distancia, si fuera el caso, para que exponga sus argumentos y promueva las pruebas a que hubiere lugar, así como 15 días para que las evacúe. Básicamente, estas son las regulaciones de la notificación que debe necesariamente darse dentro de la potestad investigativa una vez que del resultado de las actuaciones de control se derive alguna relación entre el sujeto investigado con los hechos presumiblemente irregulares. Y esto se hace sencillamente con el propósito de que este interesado legítimo pueda ejercer eficazmente el derecho a la defensa, conociendo a detalle cuáles son los supuestos o los presuntos, en todo caso, actos, hechos u omisiones generadores de responsabilidad administrativa, pudiendo, por lo tanto, ejercer en esta fase de investigación
el derecho a la defensa a través de la presentación de su escrito de descargo y promoción y evacuación de pruebas. Ya para concluir, hablaremos entonces de la formación del expediente. En este sentido, de todas las actuaciones realizadas durante la potestad investigativa, se debe formar un expediente y asimismo se debe elaborar un informe de resultados en el cual se deje constancia de todo lo actuado. Así lo dispone expresamente el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. De igual manera, es necesario destacar que el régimen probatorio aplicable durante todo este procedimiento de potestad investigativa es bastante amplio. En consecuencia, durante el ejercicio de la potestad investigativa, el órgano de control puede practicar todas las actuaciones probatorias que estime conveniente para verificar la ocurrencia de los actos, hechos u omisiones objeto de la investigación. A tal fin, podrá incluso efectuar la revisión de libros y documentos, solicitar información o documentación a cualquier ente u organismo público o privado o particular, tomar declaración testimonial a cualquier persona, previa orden de comparecencia, por supuesto, entre otras actividades probatorias. Es decir, que tanto el órgano de control como el interesado legítimo, una vez que se hace parte dentro de la investigación, podrán hacerse valer de todos los elementos o medios de prueba permitidos en las leyes procesales venezolanas. Por último, hablaremos entonces de los efectos que generan o que se generan con ocasión de la potestad investigativa. Así las cosas, durante la sustanciación de la potestad investigativa, el titular del órgano de control podrá solicitar como medida cautelar la suspensión temporal del funcionario investigado, pues así lo dispone el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Asimismo, si durante la sustanciación de la potestad investigativa surgieren hechos que revisten carácter penal o civil, el órgano de control deberá certificar el expediente de investigación y remitirlo de manera inmediata al Ministerio Público a los fines de que esta instancia sea la encargada de hacer efectiva estos dos tipos de responsabilidades, la penal y o civil. Mientras tanto, continuará pues el procedimiento de investigación dentro del órgano de control interno a los fines de hacer efectiva la responsabilidad administrativa. Esto está contemplado en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría en concordancia con el artículo 41, numeral tercero y 44 de la Ley contra la Corrupción. Una vez cumplidos los lapsos y evacuadas e incorporadas al expediente las pruebas, el órgano de control procederá a elaborar un informe de resultados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del lapso probatorio previsto en el artículo 76 del reglamento de la ley, sobre la base del cual el órgano de control fiscal podrá, en primer lugar, ordenar el archivo de las actuaciones si considera que no hay suficientes méritos o medios de convicción o prueba para declarar responsabilidades. O, en segundo lugar, podrá iniciar el procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades, formulación de reparos, imposición de multas y o la estipulación de medidas disciplinarias. En definitiva, estos son los puntos relacionados con la potestad o con el ejercicio de la potestad investigativa, entendiendo por esta potestad esa facultad que ostentan los órganos de control fiscal de llevar adelante todas las investigaciones que consideren pertinentes a los fines de determinar de manera preliminar si existen méritos suficientes que den lugar a la apertura de la segunda fase del procedimiento que por supuesto veremos en el próximo tema. De esta manera hemos concluido con el tema número 3 del programa de nuestra especialización en Derecho Administrativo. Espero que el contenido de este tema sea de su completo interés. Muchas gracias.